El pasado viernes tuvimos entrevistando a Anabel Montes, con la que falemos de la situación de los refugiados nes illes griegues. Esta socorrista asturiana está acabante de aportar de Lesbos, onde estuvo traballando para la ONG Proactive Open Arms. Encontrámonos con Anabel Montes, que está acabante de facer unha charla aquí en el Concello de Noreña, na Casa da Cultura, unha charla peri interesante, falando del título tenía una socorrista voluntaria en Lesbos, y agradecemos muchísimo tanto al Concello de Noreña como a la propia Anabel que atiende al Alderiques de Asturias. Anabel, muchísimas gracias por atendernos. Nada, a ti, muchas gracias. Anabel, una historia la tuya, tuviste una conferencia pero interesante, la gente muy interesado en lo que contabas, pero ¿quién es Anabel Montes? Pues Anabel Montes es una chavalina de 28 años que es de San Esteban de las Cruces, de un pueblo de al lado de Oviedo, y que hacía 3 años y medio vive en Barcelona y trabaja ya de socorrista. Y Anabel, ¿cómo aparece en Lesbos? Porque Lesbos suena, la gente dirá que es eso de Lesbos, ¿no? Suénanos algo de Grecia, de refugiados. ¿Por qué aparece en Lesbos? Pues, a ver, Lesbos es una isla que está en el mar Egeo, ahí al noreste de Atenas, para ubicarte un poco, está justo enfrente de Turquía, y bueno, es un lugar donde están llegando muchos de los refugiados de la guerra de Siria, entre otras personas de otros países de allí, y necesitan ayuda, y si nadie los ayuda, pues vamos nosotros junto con otra más gente. Si no queden ahí na mar, como explicabes, per bien en lo que era la charla. Estamos hablando de eso, ya estamos un poco digamos, centrados, estamos en Lesbos, una isla griega, donde llega la gente, que está muy apegado a Turquía, por eso la gente pilla esas embarcaciones. Te explicaste que las embarcaciones, todo el mundo piensa en la patera de esto de la embarcación de salvamento que ven en las playas asturianas, pero hay varios tipos. Sí. Está la típica patera que todos conocemos de la tele, como las que vienen en la frontera sur de aquí de España, que es la inflable, que esa pues 1.200, 1.400 euros cuesta por persona para subir en ella. Luego está el barco grande de madera, que sobre hasta casi 3.000 euros, pero sí es muy peligroso porque son de los que si vuelcan fácilmente o pueden hundirse, y de esos son los que más, por desgracia, muerte suelen llevar. Y luego el otro tipo son las barcas, las lanchas rápidas, que vienen con traficantes, y esas vienen de noche, literalmente echen a los refugiados a la mar, a la orilla, y vuelven a marchar rápido para que no los coja la policía, claro. Estás hablando porque parece que sentimos 1.300 euros, con lo cual estamos hablando de gente de 10 nacionalidades en la charla, que puedes explicarlo si quieres, fundamentalmente sirios. Conocemos por las noticias todo este tema de esa, podemos llamarlo o no malo, guerra civil en Siria. Hay muchos sirios, pero fales de muchos euros para poder cruciar. Pero no solo eso, y es solo ese trayecto, porque estamos hablando que tienen que venir desde Siria hasta este lugar de Turquía. Quiero decirte que son personas que tienen perres. Son personas o que tienen perres o que les saquen de donde puedan, pero es mucho dinero, porque son un bote barato, 1.300, 1.200. Bueno, si el mar está en malas condiciones, les dejan ir por 800, si es más peligroso, hacen ofertas de esas así. Pero luego tienen que pagarse el ferry hasta Atenas, tienen que pagarse todo el camino, antes de llegar tienen que pagar a las mafias para que les lleven hasta allí, para que les permitan cruzar por un bosque, para que les llegue el autobús delante de o sea, que es mucho dinero lo que tienen que gastar. Es por eso, o gente que dispone de muchos perres, o gente que al final vende todo lo que pueda, hace todo lo que pueda para poder tener dinero. Porque si además ya es una familia que tenga 7 o 8 fíos, echando cálculos, claro, es una salvajada. Hay muchísimas perres. Pero claro, a nos en Alderiques de Asturias interesanos mucho lo que lleva, porque muchas veces falas de estadísticas, y son números, pero son personas. Pero claro, ¿cuál es la trayectoria, falámoslo antes, de esa persona que a lo mejor está bajo las bombas en Siria, todo ese proceso, y no solo cuando vos con esa lancha que llegáis y recogéis los de la mar, sino que también después nos despreciamos en Europa y repartimos, los ponemos, decís tú, pues unos cintes o lo que sea, ¿no? Sí, a ver, el camino a partir de que ellos lleguen a la costa, no voy a decir que llegue peor porque no me imagino lo que pasen para el otro lado, pero les queda otro segundo infierno,
Porque aquí, en vez de acogerlos como gente que son, como personas que quieren buscar una nueva oportunidad con su familia, les tratamos, bueno, pues como si fueran escoria, sí. O sea, les dejan dormir bajo la nieve, no les dan mantas, no les dejan entrar en las tiendas preparadas para ellos, no les dan de comer, les quitan las cosas que tienen. Para entrar en algunos países les confiscan todo lo que tienen bajo la excusa de que luego va a ser muy caro mantenerlos, pues le quitan todo lo que tienen. Los identifican con pulseras rojas, así todo el mundo, o también les mandan pintar las puertas de su casa de rojo, para que así todo el mundo sepa que los que viven ahí son refugiados. Claro, eso suena a los de otras épocas, no, eso de pintarles puertas y de poner marcas. Suena, ¿no? Muy cercano, demasiado cercano, sí. E aí queríamos entrar, estamos falando que sois unha ONG, que vais allí, como se llamaba? Proactiva Open Arms, o sea, brazos abiertos. Brazos abiertos, Open Arms. Decís que vais allí, es una ONG, pero claro, lo que nos prestaba saber de que es Asturias y el papel que suelen las autoridades, la Unión Europea. ¿Qué papel juega o qué es lo que quieren? Ahora mismo no es que no esté ayudando nada, sino que está poniendo trabas. En el momento en el que surgió todo el tema fue cuando estalló la guerra, allí fue el 2011, ya, pues estamos en el 2016, 5 años ya, no hizo nada, no facilitó nada, no intentó, saber, el problema no es fácil de arreglar, ni mucho menos, ni rápido, pero en su momento no hizo lo que podía hacer para intentar minimizar un poco el daño, y ahora que están sobrepasados, es que no estén intentando ayudarlos, sino que están trabando, no dejan ayudar a los que quieren y están cerrando las puertas. Es como, el problema que viene ahí es muy gordo, que hago, cierro la puerta y que se lo coman otros. O sea, traten a las personas como si no fueran personas. Sí, o un poco que decir, bueno, que se muerran a mar y así hay un problema menos, decíslo en una charla, ¿no? Sí, en la charla salió de personas que te entrugaban muy interesadas, que era esa dualidad. Tenemos la dualidad de lo que son las autoridades en Europa, cada vez somos más pesados a nivel político, en Bruselas, lleis cada vez más difíciles para los refugiados, que además, bueno, por convenciones de la ONU, una persona que puede mostrar que tiene persecución política, tiene obligación la comunidad internacional de acogerlo, ¿no? Por un lado tienes eso, pero por otro lado dabes una ayuda de esperanza que nos prestó mucho, que decías que tanto los habitantes del lugar, los griegos del lugar, como voluntarios que allí descomanado la montona de gente que quiere echar una mano, ¿no? Sí, porque menos mal que hay todo eso, porque y como lo que tú dices, es como sí que queda algo de esperanza. Digo, cuando veo a esa gente, después de todo lo que vivieron, todo lo que están arriesgando, que van a un camino que no saben el final ni todo lo que van a encontrarse por medio, y aún así siguen adelante, yo digo, joder, si toda esa gente tiene esa esperanza y esa ilusión para seguir para adelante, algo más tiene que haber. Y luego ves toda la solidaridad que se genera por gente de todo el mundo que deja toda su vida para ir allí, aunque sean 10 días o 2 meses, para ayudar a gente que no conoce nada, para que pueda seguir adelante. Y es lo que te dice que sí que existe una esperanza que pueda tirar para adelante. Que es posible. También hay un papel fundamental, conocémoslo por la frontera del Estado español, con el tema de Ceuta y Melilla, también hay tema de mafias, ¿no? Que se encarguen de pasarlos de un lado para otro. Bueno, digamos que es como lo del estrecho de Gibraltar, el mismo concepto, ¿no? Parecido, ¿no? Sí, hombre. Mira, al final da igual que sean sirios, que afganos, que vengan de África, de Marruecos, de cualquier otro país. Al final son gente que por situaciones, por circunstancias de su vida no pueden tener una oportunidad y van buscándola a otro lado. O sea, y nadie de ningún lado es quien para quitarles ese derecho. Claro. Lo que es preocupante, y estos mensajes que parece, desgraciadamente, que están calando en la sociedad, esos mensajes, esas personas no se planten, no se llanten en un barco y arriesguen la su vida, y lo de los hostíos, que vemos imágenes de ello, por gusto. O sea, están fusiendo de situaciones per graves que lo podemos ver en los medios, ¿no? Y que quizás escaecense un poco, ¿no? Hombre, es que, mirándolo de ese modo, nadie que se atreva a echarse a la mar con esos guajes, y guajes grandes, pequeños o bebés recién nacidos, que haga eso, que arriesgue la vida de toda la familia, lo va a hacer porque aquí crea que va a estar mejor. No es que crea que va a estar mejor, es que está huyendo de algo infinitamente peor. Allí lo que están viviendo es un infierno, es peor que un infierno lo que viven allí. Y de hecho ellos te lo cuenten si hables con ellos, y yo creo que solo con mirarlos a la cara ya ves que la desesperación esa que tienen no es de gusto, ¿no?
Claro, no tienen que ir por esa situación. Decíasnos que fundamentalmente sirios por este problema, ¿no? De que hay Sí, fundamentalmente son sirios por el tema de la guerra civil, pero vienen de más nacionalidades de alrededor, viene mucha gente de Afganistán, de Irak, de Irán, porque es eso, son gente que lleven desde que nacieron bajo bombes. Claro. O sea, no conocen otro tipo de vida que sea ni la más mínima libertad. Entonces, ellos huyen, aunque no tengan esa calidad de refugiados, porque ahí tengan una guerra en la que participen más aliados o no aliados para que tengan ese título de refugiados, vamos. Pero ellos están huyendo también de una situación terrible. Claro, de a lo mellor estados fallidos, ¿no? Que se dice, que se fala en concepto humanitario, ¿no? Estado fallido entiéndese como estados donde, no como aquí que hay pues fuerzas del orden, gobiernos allí, sino es de la guerra. Totalmente. Y ellos, claro, tienen que buscarse la vida. Interesámonos rematar con dos entrugues, dándoles gracias y la enhorabuena por labor, porque de verdad que la charra foi preemocionante, la xente veía. Dos cosines, justamente agarrando ese argumento, Anabel, lo que lle el papel que xogamos los medios de comunicación, como muchas vegaes cuando siempre se acusa, ¿no? Cuando nota un conflicto nos medios o cuando está como gastado, déxase de falar del, pero no significa que no siga sucediendo, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, la gente tiene su vida y tiene sus problemas y tiene sus cosas. Entonces, miras la tele y los periódicos para olvidarte de lo tuyo y ves cosas que son muy malas y te afectan. Pero si no te lo recuerdan, a ti el día dentro de tres semanas, con todo lo que tú tienes encima, no te acuerdes. Entonces, esto pasa como todo. Si los medios de comunicación o la prensa o quien quiera que sea no está todo el día recordándote que están pasando cosas terribles en el mundo, la gente se olvida de ello. ¿Se olvida consciente o inconscientemente? Pues por toda la situación que también todos tenemos que vivir. Pero si no hay es un flujo de información más o menos constante, nadie se acuerda. Se acuerdan una cosa concreta, un naufragio terrible en este caso, mueren 80 personas. Sí, o lo del neno, muere un niño de 2 años en una costa. Claro. Pero ahora mismo, a día de hoy, vamos a una media, el niño llamábase Island, sí. Entonces ahora como algo que está circulando por internet, vamos a una media de 2 Islands por día. Pero todos fuera de plano. Eso no se conoce, ahí los medios son claro. Y muchas veces también ese mensaje que se da per negativo de los refugiados, ¿no? Sí. Que decir, oye, vienen aquí a quitarnos, acuérdase de que ellos vienen a quitarnos a las nuestras mujeres y toda aquella historia, ¿no? Y un poco eso también. Y prestámonos a afrontar una cuestión que como Anabel Montes, como persona, ¿no? Una persona que va voluntaria a Lesbos, ¿cómo te afecta, o por lo menos, cómo lo lleves tú personalmente? También nos interesa saberlo. Pues a ver, ahora, a día de hoy, llévalo bien. Cuando estás allí no te enteres, porque, o sea, no yo que no te enteres, pero estás activa 24 horas al día, estás todo el día trabajando para arriba, para abajo, cuando descanses, estás con tus compañeros entrenando, pasándotelo bien, para dispersar un poco la mente. Pero cuando vuelves aquí es muy difícil, porque te cambia tu vida drásticamente. Ves todo lo que veías de una manera lo ves de otra. Valoras las cosas. Es triste, ¿no? Que tenga que pasar algo malo para que valores las cosas, pero funciona así, ¿no? Y reconozco que hubo unos cuantos días que me afectó mucho, pero me afectó más el hecho de saber que aquí no se sabía lo que verdaderamente estaba pasando, de pensar que yo estaba en mi cama calentina, acababa de cenar y pensaba, es que hay gente que se está ahogando en este mismo momento, y costóme un poco. Luego al final, bueno, te pones en la realidad en la que vives y dices, bueno, yo estoy aquí, tengo que vivir la vida que tengo y de la mejor manera pues ayudar en lo que pueda para que otros puedan vivirla también, ¿no? Y cuando interiorices dentro lo que sientes, la verdad que llega guapo, porque lo ves todo con los ojos que de verdad, o sea, la realidad que es, no con lo que toda la vida tú creíste o te dijeron que tenías que creer. Sería interesante hablar contigo, Anabel, no queremos robarte más tiempo, como decimos, una voluntaria en Lesbos, una asturiana, pero sí en 10 segundos, porque les nuevas herramientas informáticas, la xente que agora quiera echar un gabito, un sofito, ¿cómo lo puedes hacer? Pues ahora, para la ONG esta de Proactiva, pueden entrar en la página de www.proactivaopenart.org, ahí viene toda la información de lo que hacemos y un número de cuenta por si quieren hacer algún donativo,
Y si no, aprovechando estas redes sociales del Facebook, el Facebook Proactive Open Arms, ahí todos los días se cuelgan vídeos, fotos, todo lo que hacemos, para que de primera mano alguien, si alguien quiere informarse o si quiere incluso dar algún donativo, que vea lo que va a ser destinado de verdad. Pues eso es lo guapo, que la gente impliques en estas historias y no lo pierda de vista. Anabel Montes, muchísimas gracias, enhorabuena por la labor que fais y atender al Deliques de Asturias. Nada, muchas gracias. Gracias.